Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red de Redes, en el cual voy de negro, Antonio María. Sí, voy de negro. me alegro. ¿Te has dado cuenta, no? Qué maravilla, porque Sí. realmente ha habido veces que has venido fatal. ¿Verdad? Porque Sí. a ti el azul... Pero no me gusta. El azul del cielo, el verde de las aguas. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo Hola, estás? pero te pasa lo que a mí, que vas de negro, pero ya un poco blanquecina la camisa. Sí, de porque tanto está ya lavarla. un poco envejecida. Es que están caras, efectivamente. han subido Nos los precios. pasa. Como ahora hay más demanda, porque los curas empiezan a llevar más la camisa negra, está subiendo los Hay precios. más de manga larga y de manga corta. Eso es. Sí, Hay de sí. las dos cosas, Pero efectivamente. que cada así uno vista como le dé la gana, eso está Sí, claro. porque hay libertad de vestición en España, según he oído yo en un vídeo hace unos años. De momento. De momento sí. Y en España la ropa en verano encoge también, no sé si os habéis dado cuenta. Oye, pero está bien que queden algunas libertades, está bien. Está bien. Sí, Ostras, qué bestia. cada vez menos, pero bueno. Bueno, aquí en ACDP tenemos libertad de expresión, por lo menos, ¿no? sí. O sea que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es, aunque estemos así de broma, pero que es un tema que es serio, ¿vale? Que es, yo creo que nos hemos preguntado todos en algún momento, ¿cómo mantener la esperanza cuando las cosas no van bien? Que es una de las cosas que, por lo menos a mí en redes sociales, no sé a vosotros, me preguntan muchas veces, ¿no? Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... ¿Por qué? Porque hay veces que vemos cómo está el mundo en el sentido global, en el sentido del pensamiento único, de la imposición de las ideologías, de la pobreza, de los desastres, de pues, la gente que hemos perdido gente pues, con la pandemia y después con lo que ha pasado después de la pandemia, pues un montón de cosas, ¿no? Pues ahí que al final uno dice, jo, ¿cómo puedo yo mantener la esperanza, ¿no? Entonces es un tema que no hemos preparado, como ningún tema, que no hemos preparado ningún tema. No, Yo creo no que lo cada uno, preparáis. bueno, Sí, tú hombre, porque que tienes sí. 5 horas de rural aquí y en el Claro. coche lo vas pensando, pero No. nosotros no, porque nosotros Jesús pone por el WhatsApp cuáles son los temas. Están pensados los temas. están súper pensados, sí. Otra cosa es es una que lo cosa, lo medito profundamente y lo os digo. Pero bueno, que es un tema que es importante. Entonces yo digo, cada uno podemos decir un poco lo que veamos. Entonces, pues yo voy a empezar preguntando a mi amigo Pachi, Hola. ¿cómo mantener la esperanza cuando las cosas no van bien? Pues es un temazo. Vamos a ver, esperanza viene de esperar. Entonces nosotros tenemos que saber que hay esperanzas humanas y la esperanza cristiana propiamente como virtud teologal que nos da el Señor. La esperanza humana pues es que tú pones las fuerzas en algo y eso llega, ¿no? He estudiado duro y he aprobado una oposición o he buscado trabajo, finalmente lo he conseguido. Pero la esperanza cristiana es que cuando todo va mal, tú puedes esperar todavía porque tenemos el convencimiento por fe de que la última palabra la tiene el Señor. A mí me gusta decir que muchas veces nosotros vamos de derrota en derrota, pero hasta la victoria final, ¿no? Entonces la esperanza es el convencimiento de que vayan las cosas bien o vayan mal, la vida la lleva el Señor y la última palabra sobre la historia, la del mundo, y la tuya la lleva el Señor. Ese sería un primer paso. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Pachi y lo engancho con una experiencia que yo tuve en mi primera parroquia. Al salir de la parroquia fue una salida un poco traumática, un poco complicada, difícil. Además, pues luego muchos de los chavales que había en la parroquia pues me llamaban diciendo pues lo que estaba pasando en la parroquia, que estaban muy desasosegados. Yo estaba bastante roto por dentro porque sentía como si hubiese tirado a la basura todo el trabajo que había hecho durante esos años. Me fui de ejercicios espirituales y estuve una semana de ejercicios espirituales y llegó la meditación de la resurrección. Y yo estaba en Viernes Santo, no estaba en resurrección. Y entonces el día de que tocaba la resurrección yo me fui a dar un paseo fuera de la casa y a caminar. Y digo, Señor, ¿yo cómo puedo meditar la resurrección si realmente yo lo que veo aquí es un fracaso? Lo que yo aquí realmente veo es, pues eso, que ha salido todo mal, ¿no? Y sentí que el Señor me decía, Jesús, no te toca a ti conocer cuándo y cómo se va a producir mi victoria. Solo creer que se va a producir mi victoria. Y fue una certeza que se me clavó en el corazón de un modo brutal. Es verdad. Yo a veces quiero controlar cuándo, cómo el Señor va a hacer las cosas. Como cuando en los Hechos de los Apóstoles le preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino?
Y él dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las horas que el Padre ha establecido su autoridad, ¿no? Sino ser testigos. Y entonces fue una experiencia de consolación de pronto en medio de la desolación impresionante, porque me di cuenta de que nosotros no vemos el cuadro completo. Nosotros no vemos cómo Dios ve las cosas. Y Dios tiene un poder impresionante que es capaz de sacar un bien del mal. Que eso luego con el tiempo muchas veces lo ves. Otras veces no lo ves, pero muchas veces lo ves, cómo Dios es capaz de sacar un bien del mal, de una enfermedad, de una muerte, de una catástrofe. El Señor de pronto saca un bien inesperado, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha hecho cambiar totalmente la perspectiva de las cosas. Cuando todo va mal, puede ser o bien porque el Señor está actuando de un modo que yo no conozco y al final la victoria va a ser suya de un modo que yo no controlo, o bien porque estamos en el fin de los tiempos, que también al final termina bien porque Cristo va a vencer, ¿no? Entonces, la esperanza es una virtud teologal, como decía Pachi, es decir, es algo que hay que pedir al Señor, pero que también hay que ejercitar, dándonos cuenta de que el enemigo nos hace mirar siempre lo malo, lo oscuro, lo que va mal, lo que no funciona, y que es esa voz negativa, oscura en el alma, que te hace perder la esperanza en Dios, como cuando, por ejemplo, a Job le pasaron todas las cosas malas y el diablo, a través de su mujer, le dice, maldice a Dios y muérete, como diciendo, ya está, tira la toalla, ¿no? Pierde la fe, pierde la esperanza, ¿no? Y, sin embargo, esa es la voz del enemigo, que nos quiere hacer mirar, pues eso, lo que va mal, mientras que el Señor nos dice, tú confía que al final la victoria es mía. Y si miras con ojos de fe, ves muchas veces esas pequeñas victorias y ves que muchas veces la esperanza te falta porque a veces estás viendo las cosas malas de tu vida y no todo lo bueno que hay en ella. Yo quisiera añadir, es verdad que es una parte quizás dolorosa lo que voy a decir, pero que es una verdad de fe. El sufrimiento purifica, es decir, Jesucristo nos redime, nos abre las puertas del cielo muriendo en la cruz. Y nosotros, si sabemos aprovechar aquello que nos hace sufrir cada día o en cada época de nuestra vida y lo unimos a la cruz de Cristo, no solamente lo podemos utilizar para colaborar con la redención, compartiendo ese dolor de Jesucristo en nuestra vida, sino que además lo utilizamos para purificar nuestra alma. Y tantas veces los santos han dicho que en la medida en que nosotros sufrimos aquí, luego nos podemos ahorrar sufrimiento en el purgatorio, porque el alma hay que purificarla para que esté preparada del todo para encontrarse con Dios cara a cara. Y eso es mejor hacerlo aquí que en el purgatorio. Entonces, ya sé que es muy difícil, ya sé que es muy fácil decirlo sentado aquí en una silla con una cámara delante, pero también me lo digo a mí mismo. O sea, las situaciones de la vida que nos hacen sufrir nos ayudan a prepararnos para la entrada en el cielo. Y otra cosa que has comentado, que también es muy importante, ¿no? Que cuando uno tiene fe, te das cuenta de que hay cosas que tú no ves, pero son reales. Por ejemplo, tú ves pan y vino, pero en la fe tú sabes que no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. La fe se basa precisamente en la certeza de lo que no se ve, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Pues también existe una certeza, y es que nuestro sufrimiento es redentor. Es decir, que tú cuando tienes un sufrimiento, si lo aceptas y se lo ofreces al Señor por la salvación del mundo, ese sufrimiento es eficaz para la salvación del mundo de un modo que tú no vas a ver. Igual que Cristo cuando moría en la cruz y sentía ese abandono de Dios, no veía, por así decir, el fruto inmediato de la cruz y sin embargo, gracias a ella, fuimos redimidos y salvados de la muerte, del infierno, del pecado. También cuando tú sufres y se lo ofreces al Señor, eso se une al sacrificio de Cristo en la cruz y es redentor para el mundo. Y pongo un ejemplo concreto. A lo mejor tú estás sufriendo mucho por una enfermedad, pero en lugar de rebelarte contra Dios, dices, Señor, acepto esto aunque no lo entiendo y te lo ofrezco por la salvación del mundo. Y gracias a eso que tú has hecho, un chaval en la otra punta del mundo, el Señor le toca el corazón, se convierte y se salva. ¿Y tú eso cuándo lo vas a ver? Cuando llegues al cielo. Por eso dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es tan importante tener esto en cuenta, que el dolor es corredentor, el dolor que nosotros tenemos, en lugar de arrastrarlo o incluso de renegar, decir, Señor, pues yo te lo ofrezco, ¿no? Te lo ofrezco. Y eso va a dar un fruto, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sepas, porque el Señor nos lo ha asegurado, que por la gracia podemos unir nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo. Y es muy importante, no solo de cara a nuestro propio purgatorio, sino a la salvación de los demás. Que cuando nos muramos y cuando lleguemos al cielo,
y veamos que todo el dolor que hemos ofrecido ha hecho bien a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona, nos vamos a quedar impresionados. Y vamos a ver que el dolor de otras personas que han ofrecido su dolor al Señor nos han ayudado a nosotros de un modo misterioso. Yo, por ejemplo, que soy converso, cuando yo me convertí, yo luego me he dado cuenta de que detrás de mi conversión estoy seguro de que ha habido muchas oraciones y muchos sacrificios de personas que no me conocen y que solo cuando esté en el cielo descubriré quiénes son. Por eso una frase que me gusta mucho: todo dolor que no se ofrece se queda estéril. Todo dolor que no se ofrece se queda estéril. Por eso también es muy importante darnos cuenta de que el dolor contribuye a la esperanza, porque aunque sea difícil, puede ser salvador. Qué hermoso esto que dice Jesús. A mí me viene a la cabeza pues que esta es la primera forma de mortificación, ¿no? A veces uno dice, ¿qué puedo ofrecer al Señor?, ¿no? Y piensa en grandes ayunos o en grandes sacrificios. A mí me parece que cada día reconocer cómo estamos, aceptarlo y ofrecérselo a Dios. Cuando tienes un día malo, vivir ofrecido, haciendo lo que puedas, o unos días malos, o una temporada mala, pues es la primera forma, ¿no? La primera forma de mortificación, de unir al Señor, de mortificación, los propios afectos que tú vives ofrecido y que te cuesta muchísimo, pues ese día tratar con la gente, hacer las cosas cotidianas, lo haces lo mejor que sabes, ¿no? Pero lo haces unido a Dios, no cae en saco roto, como ha explicado muy bien el Padre Jesús. Totalmente. Además, para mantener la esperanza, hemos dado con una mirada muy trascendente. Me gustaría también bajar a algo muy concreto, y es una bienaventuranza de Santo Tomás Moro, que dijo: bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque nunca dejarán de divertirse. Es muy importante aprender a reírse de uno mismo, sí, porque a veces, cuando estamos en un momento de dificultad, empezamos a lamernos las heridas y empezamos a darle vuelta, a darle coba, y qué mal estoy, y que no sé qué, y caemos en lo que llamamos el victimismo. Y sin embargo, el Señor de algún modo nos invita a despertar y a decir: a ver, espera, relativiza un poco lo que te está pasando, aprende a reírte un poco de ti mismo, date cuenta de que todo se pasa, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y no alargues tú el duelo lamiéndote las heridas y entrando como en un victimismo, ¿no? Es decir, bueno, también date cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida, pero la vida es mucho más grande que el sufrimiento. Y hay muchas cosas muy buenas. Y has podido perder a alguien que quieres, pero hay mucha gente que te quiere. Y puedes tener una enfermedad, ciertamente, pero la puedes ofrecer y la puedes sobrellevar, que ahora hay, gracias a Dios, un montón de medios médicos para poder sobrellevarla. Y puede haber catástrofes en el mundo, es cierto, y el mundo pues está herido por el pecado original, y es lo que hay, pero hay amor, hay ternura, hay entrega. Y puede haber también gente que está intentando imponer una ideología maligna, pero también hay muchas familias que están luchando contra eso y que educan a sus hijos en la fe, ¿no? Es decir, hay que poner el foco también en las cosas buenas y darnos cuenta de que son muchas. Lo que pasa es que el bien no hace ruido. Jesús dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? El bien no hace ruido, lo que hace ruido es el mal. Las noticias, ¿por qué son noticias? Pues porque o son raras o son malas, si no, no saldrían en un periódico. Tú no vas a ver en un periódico: una abuelita cuida de sus nietos, les da de comer, les compra un regalo, les lleva al parque y luego les da la siesta y se los vuelve a casa. Eso no va a salir en un periódico. ¿Qué va a salir? Pues una abuela muerde a un niño y le arranca una oreja. Claro, claro, va a salir lo que es malo, lo que es llamativo, ¿no? Decían los periodistas que un perro muerda a una persona no es una noticia, que una persona muerda a un perro sí es noticia. Entonces hay que tener cuidado y salirnos de esas noticias para poder ver las cosas en su realidad. Yo recuerdo cuando yo era pequeño en casa de mis padres un libro que no me leí, pero que ya solamente el título del lomo me llamó mucho la atención. Siempre hay mucha gente buena. Y yo, es una cosa que me viene recurrentemente a la cabeza. Siempre hay mucha gente buena. Siempre hay mucha gente muy buena. Bueno el lomo. El lomo que me comí después de ver el lomo del libro estaba muy bueno, efectivamente. Yo quería añadir, ya que has bajado a la realidad, que es verdad... Oye, el otro también es real. Sí, no. Bueno, es que tú eres un poco ateo. No. Queremos igual. Que hay que ayudar a la gente, que es verdad que cualquier noticia triste... Abre tu mente, abre tu mente. Cualquier noticia triste o cualquier problema o cualquier desastre natural, es verdad que arranca una solidaridad inmensa que hace muchísimo bien y que despierta un amor muy grande, pero que esa ayuda y esa disposición tiene dos aspectos. Uno, que debería ser constante.
Porque cuando alguien pierde un ser querido, al cabo de un año sigue sin tenerlo. Y cuando alguien tiene un problema con su negocio, dentro de un año probablemente no sea repuesto. Y a veces nos dejamos llevar por la emotividad y entonces estamos al principio con una ayuda sobreabundante que casi no se puede ni canalizar y luego nos olvidamos todos, ¿no? Y entonces tenerlo en cuenta, porque puede ser que quizás, yo no sé en otras partes, pero en España nos cansamos pronto de ayudar. Y lo segundo que quiero decir es que no hace falta que haya una bomba en un hipermercado o unas inundaciones o los problemas del 11M, por ejemplo, para que demos lo mejor de nosotros mismos. O sea, tú para darte a los demás necesitas una bomba, unas inundaciones o un terremoto, o lo puedes hacer en tu vida diaria y puedes aparcar el egoísmo y ponerte en modo nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, para pensar. Totalmente. De hecho, cuando hay una desgracia o una dificultad o un problema, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? No, o sea, Dios está en ti. Si tú ayudas a la gente, a través de ti, Dios está ayudando a la gente, porque Dios no va a bajar de cielo a ayudar a la gente porque es una naturaleza herida. Pero cuando tú arrimas el hombro, tú estás siendo el rostro de Dios para la gente que sufre. Y de hecho, otro modo de mantener la esperanza es precisamente, en lugar de encerrarme en mi sufrimiento, salir de él para ayudar a otros. Y así también yo me doy cuenta de que yo puedo dar esperanza. Además es que cuando sales de ti estás mejor, ¿eh? Cuando tú te das a los demás estás mejor. Se produce en ti un crecimiento, una maduración, o sea, que estamos muchísimo mejor, aunque el pecado original nos lleva a encerrarnos, a ser un poco calimeros y estar por todo quejándonos. Pues es cuando uno vence eso, cuando uno sale de sí, cuando verdaderamente la vida toma un sentido y toma color. A mí me llamaban calimero, de pequeño. Sí, ¿por qué? Porque iba de negro, tenía la cabeza grande y mucha caspa. Qué horror. Está bien, está pues, bien. Es reírse de sí mismo. Esto es muy importante. Bien, sí. Aunque también se ríe de los demás. Bueno, pero es que así nos reímos todos Eso también, sí, claro. Dilo en alto para que nos riamos todos, como otros profesores en clase. Entonces, muy importante, no ver las noticias, o sea, ¿vale? Ver lo justo, porque las noticias son una fuente de desesperanza muy grande. Y hoy noticias me refiero no solo a la televisión, sino muchas veces en redes sociales, tal cual no sé qué, que al final muchas veces son fuente de desesperanza, ¿eh? Y fijarnos en el día a día, no en lo que puede haber por allí, tal, que ha pasado en no sé dónde. Hay que aportar, como ha dicho Antonio María, hay que dar, hay que rezar, pero hay que centrarse en todo lo bueno y todas las bendiciones que uno tiene en el día a día, ¿vale? Y en todas las cosas. Y tener la certeza de la victoria de Cristo, que ese es el fundamento de la esperanza. Cristo va a vencer. Y no te toca a ti comprender cómo, solamente aceptarlo en fe y por eso mismo vivirlo, ¿vale? Yo os quería recomendar un libro, una encíclica de Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris, dolor salvífico, que tiene que ver un poco con la primera parte de lo que hemos hablado, de cómo el dolor se puede convertir en fuente de salvación para ti y para los demás. Yo voy a recomendar otro libro, es de Scott Hahn, teólogo americano, me gusta mucho, y se llama La esperanza de morir. Fijaros como dos conceptos que aparentemente pues son opuestos para mucha gente, porque como no hay fe, pensamos que lo peor que le puede pasar a uno es morir. Pues la esperanza de morir, habla del sentido del sufrimiento, la muerte, a la luz de la resurrección y la muerte de Cristo. Y yo voy a recomendar un santo que es San Luis Gonzaga, no solo por ser patrón de la juventud, sino porque después de dejar todas sus riquezas y entrar en la compañía de Jesús, no pudo conseguir su anhelo de ser sacerdote porque dio su vida ayudando, acompañando y curando a los enfermos de peste y murió contagiado. Con 23 añitos. Eso es. Antes de poder llegar a ser cura. Gracias, Antonio María. Gracias Eres un a ti. ejemplo para mí. Igualmente, igualmente. Calimero. Gracias. Mirad Pati. quién era. Nos vemos. ¡Adiós!